Buenos días, tengan todas bienvenidas a una sección más del libro de Esther. Ya estamos en el capítulo número 6. Antes de comenzar, quiero contarles una pequeña anécdota simpática para que entremos todas en confianza. He escuchado algo que me ha hecho reír bastante y quiero contárselos a ustedes. Escuché en una estación de radio cristiana, tenían un programa que decidieron premiar el sonido del celular que más se correspondía o que más demostraba la personalidad del dueño. Iban a dar un premio por esto. Entonces muchos oyentes llamaron a este programa y dijeron: yo tengo esta canción en mi celular y mi personalidad es así, por eso yo elegí esta canción. Y llamaron con múltiples temas musicales de la televisión. Incluso hasta una persona llamó diciendo que había grabado en su celular el regaño de una madre que le decía: contesta ese teléfono al hijo. Todas estas cosas estaban llamando para ver quién se ganaba el premio. Y llama una señora y cuenta una anécdota de algo que le había sucedido a una amiga. Ella tenía una amiga que tenía en su celular el coro del Aleluya. Ustedes han escuchado, ¿verdad? El coro del Aleluya como timbre de su teléfono. Entonces ocurrió que un día fueron a un grupo de oración y a ella se le olvidó apagar el teléfono que tenía en su cartera. Entonces estuvieron orando un grupo de hermanas y al final de la oración una de las hermanas dijo: hoy he sentido la presencia de Dios tan cerca, tan fuerte en esta oración. Incluso sentí que los ángeles cantaban aleluya. Y todas las otras dos hermanas se miraron y les dio vergüenza decirle que lo que ella había escuchado había sido el celular que había dejado en su teléfono, en su bolso, sin silenciar, y que estaba cantando el aleluya. Entonces nadie se atrevió a decirle: no, realmente no escuchaste a los ángeles, fue el celular con el coro del aleluya. Entonces esto me causó mucha risa, pero ¿saben qué? Esto es bien cierto. Nuestros oídos no están capacitados todavía para escuchar muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay todo un mundo espiritual alrededor nuestro y es real y es cierto, solamente que nuestros oídos, nuestros ojos no están capacitados para poder oír todavía ese mundo espiritual. Pero cuando ellos sean abiertos por fin algún día, no vamos a confundir el canto de los ángeles con el sonido del coro del aleluya que sale del teléfono de la cartera. Ese día vamos a poder escuchar correctamente, ¿cierto? Entonces, hoy, como les he dicho, vamos a estudiar el capítulo 6 de Esther, pero antes les he prometido, porque hemos tomado un break, un receso durante el verano, les he prometido un resumen y sobre todo para aquellas que están visitándonos por primera vez hoy día. Esther es un libro bien bonito, hemos estado disfrutando mucho y aprendiendo mucho de cómo aplicarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Esther era una niña huérfana de madre y padre, judía, ¿verdad? Ella fue criada por su tío Mardoqueo, un judío. Ellos vivían en el exilio, en Persia. Después, en los tiempos que el rey Ciro había hecho el decreto de que todos los judíos que estaban en el exilio podían regresar a Jerusalén. Pero sin embargo, un grupo de ellos se quedaron en el exilio. Se sintieron apegados a las costumbres paganas, ¿cierto? Se sintieron cómodos en ese medio, entonces se quedaron allí en el exilio. Dentro de este grupo de judíos que pensaban que ya ellos no estaban en los planes de Dios por haber hecho esto, Dios estaba a punto de hacer algo bien grande dentro de estos judíos. Él había elegido a esta jovencita, Hadasa, que era su nombre en hebreo, Esther. Él la había elegido para cumplir uno de sus propósitos. Dios tenía un plan para ella. Dios la había elegido para que ella fuera un instrumento para salvar al pueblo judío, del cual posteriormente iba a venir nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces ella estaba allí en esta nación pagana con un propósito,
¿Se acuerdan? El versículo más famoso del libro de Esther aparece en el capítulo 4, versículo 14, cuando su tío le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Verdad? Y ahí ella se encuentra en una disyuntiva. Su tío le pide que vaya a ver al rey, que se presente ante el rey para apelar por su pueblo, por los judíos, pero eso le podía costar la vida. Y ya sabemos que teníamos un personaje bien malo, ¿verdad? Amán. Amán es el ejemplo del egoísmo, de la maldad, de la avaricia, del ego, ¿verdad? Este personaje, él quería deshacerse, destruir, eliminar a todos los judíos que vivían en el reino, ¿verdad? Y él no se pudo salir con este propósito, se los voy a adelantar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, él, pidió al rey que dictara un decreto, ¿verdad? El rey dictó un decreto para exterminar a todos los judíos, pero sin embargo, Mardoqueo le pide a Esther, ¿no será para esto, para que lo que Dios te ha puesto aquí, para lo que tú has sido coronada reina? Y Esther, temerosa, duda, pero después pide que ayunen y que oren por ella 3 días y 3 noches. Y después de esto, esta jovencita insegura, temerosa, se convierte en toda nuestra heroína. Y dice en el versículo 16 del capítulo 4, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y entonces sabemos qué pasó ahí. El rey, cuando Esther entró a ver al rey, ella tuvo gracia ante los ojos del rey. Y el rey extendió su cetro de oro para salvar su vida. No solo eso, sino que le preguntó, ¿cuál es tu petición? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que quieres? Y Esther le contestó, que el rey y Amán vengan a un banquete que voy a preparar. ¿Cierto? Todas sabemos lo que Esther quería pedirle al rey, pero sin embargo lo invitó a un banquete. Y luego de ese banquete, el rey le vuelve a preguntar a Esther, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Le dijo, hasta la mitad del reino te daría, pero dime lo que quieres. Y Esther, en lugar de contestarle, le dice, quiero que vengan a otro banquete mañana. Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? ¿Cierto? Pero sin embargo, no sabemos por qué. ¿Sería coincidencia o sería providencia divina? Porque Esther esperó hasta mañana. Y hoy vamos a ver lo que pasó esa noche después del primer banquete en el capítulo 6. Vamos a buscar Esther, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a ver qué es lo que sucede aquella misma noche después del primer banquete. Al abrirse el capítulo 6 de Esther, nos encontramos con los judíos, todos temerosos, aterrorizados, lejos del templo, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén. No tenían ni la menor idea de cuán cerca estaba Dios de ellos. Sin embargo, en realidad, Dios se encontraba ahí mismo, en las habitaciones reales. Ya ustedes van a ver por qué, como todo un rey, como un verdadero rey, puesto que nuestro rey, dice la palabra de Dios en Salmo 121:4, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Ahí estaba nuestro Dios trabajando, despierto, atento. Quizás él, nuestro rey, el verdadero rey, él quería estar seguro de que aquel otro rey más pequeño, el rey Jerjes, del que estamos hablando, tampoco durmiera esa noche. Tal vez eso es lo que quería nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ver la primera diapositiva. Dice, un comentarista llamó al capítulo 6 de Esther, o lo considera la bisagra de la historia de Esther. Ustedes saben lo que es una bisagra, ¿verdad? Es lo que permite que una puerta se abra, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le llamó la bisagra? Una puerta se va a abrir aquí, en este capítulo, en esta historia, que va a llevar la historia en otra dirección,
completamente diferente a la que había venido trayendo hasta ahora, ¿verdad? Primero, quiero llevarlas un poquito atrás, a la sección 3. Aquellas que estuvieron recordarán que yo compartí con ustedes mi testimonio y les compartí el giro que había dado Dios a mi vida, ¿cierto? De estar en una profesión de médico o tratando de seguir una carrera, y Dios le dio un giro a mi vida para traerme al servicio a tiempo completo para Él, para su obra. Entonces, pero ¿se recuerdan que yo les conté cuando pasó esto? Hubo un obstáculo, un pequeño obstáculo en el camino, una crisis, algo. Un simple papel que no liberaban de mi Universidad de Cuba, de la Escuela de Medicina, para que me pudieran dar mi certificado aquí de médico en los Estados Unidos. Un simple papel, ninguna importancia tenía, pero se cerraron y dijeron no, no y no. Y yo estaba en esa lucha con Dios. Yo quería seguir haciendo lo que había hecho hasta ese momento, ¿verdad? Practicar la medicina. Pero sin embargo Dios me estaba mostrando otro camino. Y yo estaba en esa batalla con Dios, decía, tu voluntad o la mía. Y ese obstáculo, ese pequeño obstáculo sirvió, esa crisis fue la que Dios usó para tratar conmigo y para mostrarme su voluntad para mi vida. Y esa dificultad no se resolvió hasta que yo me arrodillé ante Él y dije, Señor, tu voluntad, no la mía. Y de una manera inexplicable, no creo que fuera coincidencia, sino que fue providencia divina, se resolvió toda esa dificultad, esa crisis. Y un día, inesperadamente, me llegó por correo mi certificado de médico, pero solo después que yo decidí hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces, Dios, vamos a verlo en la otra diapositiva, Dios pone o permite circunstancias, usualmente son crisis, son problemas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para redirigir nuestros caminos. Él tiene un propósito para la vida de cada una de nosotras individualmente y Él hace que su plan se cumpla, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer su voluntad. Entonces Él permite circunstancias en nuestras vidas para redirigir nuestros caminos. Así lo vimos en la vida de Esther. Esther tuvo una crisis, ella podía perder su vida, ¿verdad? Estaba en riesgo su vida. Ella tuvo que decidir quedarse en el temor, salvaguardar su vida, según ella, o hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Ella también lo vimos esto en la vida de Esther. Y lo vamos a ver hoy, en este capítulo también, cómo Dios toma el giro que llevaba la historia, ¿verdad? Los judíos iban destinados a la exterminación. Esther, junto con ellos, a la muerte. Mardoqueo, todo el pueblo judío que vivía en esta región. Ese era el destino que aparentemente estaba llevando la historia. Pero hoy vamos a ver que Dios abre una puerta, le da un giro a esa historia en 180 grados. Todo cambia. Vamos a ver lo que va a pasar hoy. Vamos a ver un concepto. Antes quiero que aprendan este concepto porque lo vamos a ver hoy. La inversión del destino. Vamos a explorar el inesperado punto de giro de Esther, dándole nombre a un importante concepto en el libro. Se llama la inversión del destino y también se llama la inversión de la suerte. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ustedes no han visto experiencias en la vida de ustedes, de otras personas, cuando de repente la vida parece que lleva un rumbo y que ese va a ser el destino de esta situación o que va a ser el destino de esta persona y de repente un giro inesperado sucede en la vida. Algo que nos deja con la boca abierta y que tenemos que decir, wow, este tuvo que ser Dios. Solo Dios puede cambiar, puede haberle dado un giro a esta historia de esta manera. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, este concepto. Quiero que lo mantengan en mente. Inversión del destino o inversión de la suerte.
Ese concepto lo vamos a ver en todo el libro de Esther. Muchas veces la historia da un giro inesperado y cambia el destino. Hay veces que una situación difícil en nuestras vidas, quienes no tenemos situaciones difíciles o quienes no hemos atravesado por alguna situación difícil en nuestra vida o por algún problema en nuestro matrimonio o con los hijos, con el futuro de los hijos, nos ponemos a pensar, mi hijo, ¿por qué camino está yendo? ¿A dónde va a ir? ¿Cuál es el destino de este camino que él ha tomado? ¿Cierto? Vemos esas situaciones difíciles, vemos que el futuro aparentemente está determinado de una manera y de repente se invierte el destino. Nos deja con la boca abierta. Solamente Dios puede hacer algo así, ¿cierto? ¿Y cuántas de ustedes, o yo les pregunto, no quisieran que en algún problema que ustedes tengan en su vida, que en alguna cosa que esté yendo por el lugar equivocado, que en alguna persona, una relación difícil cambie y dé un giro de 180 grados y ustedes tengan que decir, ese ha sido Dios el que ha cambiado esta situación? Yo necesito de esa reversión del destino para muchas cosas que pasan en la vida y yo creo que ustedes también necesitan de muchas cosas difíciles y lo vamos a ver más adelante. Vemos en el libro de Esther un giro súbito de los eventos que revierte el final que se esperaba. Justamente eso es lo que quería decirles. El final parece el esperado, parece que vamos a llegar, que esa situación, que esa historia va a terminar de esa manera, pero no es así. Dios le da un giro súbito y vamos a ver este concepto de inversión del destino, cómo se invierten las cosas en la historia. Vamos a leer Esther, capítulo 6, versículo 1. Esther, capítulo 6, vamos a leer casi todo el capítulo. Ok, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guarda de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y el versículo 3 dice, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Y el versículo 4 dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y el 5 dice, los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Y el versículo 6 dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Escuchen eso, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Amán estaba tan obsesionado con su orgullo, con su ego, que él ni siquiera pudo pensar que el rey quisiera honrar a otra persona que no fuera él. Escuchen esto, aquí se cumple lo que dice Proverbios 11:2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia es algo terrible. Hablamos de la soberbia en una de las sesiones anteriores. Vamos a continuar. Y dice el versículo 7, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y dice el 9, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Qué interesante, estos dos versículos nos muestran cuánto deseaba Amán ser honrado, cuánto deseaba él ser el rey, ocupar el lugar principal. Él estaba pensando que todo esto
lo que él había deseado se iba a cumplir en él. Pero miren lo que dice el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Qué? Con el judío Mardoqueo, ¿se imaginan ustedes? ¿Cómo se habrá sentido Amán? ¡Qué humillación! Con su peor enemigo, honrarlo a él. Imagínense qué triste. Y aquí se cumple lo que dice Gálatas 6, 7, 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Esto que nos sirva de experiencia, la historia de Amán. Y vamos a continuar en el versículo 11 que dice: y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea al rey. ¿Se imaginan ustedes qué vergüenza tan grande para Amán? Nos imaginaríamos, yo me imagino la cara de Amán mientras llevaba a Mardoqueo, desfilándolo por toda la plaza diciendo: aquí, esto es lo que se hace al hombre que el rey quiere honrar, cuando él había pensado todo eso, lo había planeado para él. Imagínense, dice Proverbios 14, 19, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. No olviden de anotar todos estos versículos, son muy útiles para cuando veamos situaciones semejantes, traigamos la palabra de Dios a nuestra mente, ¿verdad? No hay nada más maravilloso que la palabra de Dios. Lo que ustedes busquen, lo que ustedes necesiten, aquí hay una respuesta para cada cosa. Increíble lo que dice Proverbios, es tan sabio. Y esto, hermanas, es lo que se llama inversión del destino. Es esto, Dios es un experto en hacer estas cosas, ¿cierto? Invertir el destino, el futuro que se esperaba de las cosas. Cuando Dios gira, voltea un evento, lo que parecía ser su destino final, y lo gira, y solo podemos decir: esto ha sido una intervención divina, porque humanamente no hubiera podido ser. Y quiero darles algunos ejemplos de inversión del destino. ¿Se acuerdan de que hemos estudiado hasta ahora en el libro de Esther? Les quiero dar algunos ejemplos que ya hemos visto anteriormente. ¿Se acuerdan de Vasti, la reina, que era la reina de Persia? ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Ella se le ordenó ser vista, la llamaron, se le ordenó que viniera a la presencia del rey para ser mostrada como una ostentación del rey, para ser mostrada su belleza. Y ella se negó. Ahí hay una inversión del destino. ¿Se imaginan? Vasti, ella se le ordenó ser vista y no fue vista nunca más. ¿Se acuerdan? Que desapareció, nunca más la vimos, no sabemos. Otra inversión del destino está en Hadasa, Esther, una chica huérfana dentro de los exiliados judíos. La menos indicada para ser elegida fue coronada reina de Persia. ¿No les parece esto coincidencia o providencia? Vamos a ver más adelante de qué se trata, pero definitivamente hay una inversión del destino. Y también vemos a Amán, al personaje que no nos gusta mucho, pero que es real y existe aún en nuestros días. Amanes existen. Amán planea su propio desfile de honor y termina haciéndolo para su peor enemigo, para su peor pesadilla, Mardoqueo, el judío. Estos son ejemplos de inversión del destino. Y también quiero darle ejemplos. En el Nuevo Testamento, estas inversiones del destino se convierten en lo que es hoy la doctrina de nuestra fe. Les voy a mostrar cómo. Segunda de Corintios 5:21, vamos a buscar. Ustedes pueden ir anotando las rayitas, llevarlo a casa y después van a meditar más sobre ello. Anoten, yo les pido de favor que anoten las citas también para que las lleven a casa. Segunda de Corintios
5:21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aquí vemos una inversión del destino. El que era justo pagó por nuestros pecados. Y esa es una de las doctrinas de nuestra fe. Esa es una de las cosas en las que nosotros creemos, que se basa nuestra fe. Colosenses 1:12-13 dice: dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido llevados de la oscuridad a la luz de su reino. Ahí vemos otra inversión del destino. Primera de Pedro 2:10 dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Nos está hablando de los gentiles, de nosotros, de todos los que no son judíos son llamados gentiles. Y ahí estamos incluidos nosotros, ¿cierto? En el Antiguo Testamento no consideraron ni siquiera un pueblo. Los gentiles no eran ni considerados un pueblo. Y hoy nos hemos convertido en el pueblo de Dios gracias al nuevo pacto, ¿cierto? El nuevo pacto. Y piensen también otro ejemplo de inversión del destino. Está en Pedro y en Juan, los apóstoles, ¿verdad? Ellos eran pescadores ¿de qué? De peces. Y se convirtieron en pescadores de hombres. Ahí se invierte el destino, ¿verdad? Dice Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Gente, hombres simples, sin preparación, pero que pudieron hablar de una manera maravillosa que asombraba a toda la gente. Ellos podían darse cuenta de que habían estado con Jesús. Se invirtió su destino al estar con Jesús, ¿verdad? Y Pablo, otra inversión del destino. Pablo, el perseguidor de los cristianos, ¿se convirtió qué? En el perseguido. El apóstol Pablo fue el hombre más perseguido en su tiempo en todo el planeta Tierra. Pero vemos cómo se invirtió de perseguidor a perseguido. Y también vemos otras inversiones del destino en la palabra de Dios. Está en Lucas 16, del 19 al 31. Ahí ustedes van a encontrar la historia del hombre rico y del mendigo Lázaro, muy conocida por todos, ¿verdad? El rico no tuvo compasión del mendigo en esta vida, en la tierra, pero después los dos mueren, pero van a lugares diferentes, ¿cierto? El rico disfrutó de todo en la tierra, pero tuvo agonía eterna, ¿verdad? En el infierno. Sin embargo, el mendigo sufrió miseria, agonía en la tierra, pero tuvo consuelo y gozo para la eternidad en el cielo. Vemos cómo se invirtieron los dos destinos ahí, ¿verdad? Del rico y de Lázaro. Quiero que sepan ustedes, hermanas, que Jesús también te ha elegido a ti, me ha elegido a mí, para revertir el destino de nuestras vidas, para revertir esas cosas que el enemigo de nuestras almas quiere sembrar, quiere poner en nuestras vidas. Él nos ha escogido a nosotras, sus hijas, para revertir esa maldad, para revertir esa amargura que el enemigo quiere poner en tu corazón, para revertir esa falta de perdón, para revertir esa inseguridad que nos hace tan frágiles, tan infelices, para revertir el rencor o cualquier adicción que el enemigo quiera poner, encadenarnos. Él nos ha elegido a nosotras para eso. Muchas veces no nos damos cuenta, cosas pequeñas que pasan en nuestras vidas, pero son Dios, es Dios, su providencia revirtiendo este tipo de cosas en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta cuándo suceden, cómo suceden. Yo les voy a contar un ejemplo simple, pequeño de mi vida. Yo era una niña extremadamente tímida. Yo sudaba cuando la maestra me miraba de frente, yo bajaba mi vista y sudaba de temor, de timidez. Y hoy día
No puedo cerrar la boca de tanto hablar. Tengo que pararme. Tienen que pararme ustedes para que deje de hablar. La timidez desapareció. Nadie puede creer que yo, que hoy día soy una persona que no puedo parar de hablar, fui tan tímida, incapaz de decir una palabra cuando era niña. Eso es un ejemplo. Y ustedes, yo estoy segura que en sus vidas también pueden mirar atrás y pueden ver la mano de Dios cambiando cosas así en sus vidas, ¿verdad? Y todo lo hace para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Entonces, vamos a leer esas encuestas que ya ustedes están familiarizadas con ellas, que les tomamos a un grupo de mujeres, o no yo, pero la autora del estudio en la internet. Más de 500 mujeres participaron en estas encuestas y se les preguntó ¿qué es lo más difícil acerca de ser una mujer? Y hoy les voy a leer algunas relacionadas con el tema. Dijo una, ¿qué es lo más difícil acerca de ser una mujer? Haber sido abusada sexualmente por mi padre. Dijo otra, haber sido divorciada y abandonada por mi esposo con 3 niños que criar. Dijo otra, lo más difícil de ser una mujer es lidiar con una madre difícil y anciana. Y otra dijo, lo más difícil acerca de ser una mujer es no haber podido proteger a mis hijos cuando eran pequeños, ni ahora que son jóvenes tampoco, del dolor inevitable que produce vivir en este mundo. Como dice el dicho, tú solo puedes ser tan feliz como lo es tu hijo más triste. ¿Han escuchado estas cosas, hermanas? Estas son mujeres reales como tú y como yo, que viven en estos tiempos, en estos días. Estos son problemas reales y no son muy poco comunes, son más bien comunes a las mujeres. Causan dolor, son situaciones fuertes. Jesús, ayúdanos. Pero yo les digo algo, si este es el caso, si ustedes se sienten familiares con alguna de estas cosas o alguna otra cosa difícil que esté pasando en nuestras vidas, yo les digo, Él puede tomar tu dolor, Él puede tomar tu sufrimiento y convertirlo en la fiesta más maravillosa que te puedas imaginar. Después que atravesemos ese dolor, ese problema, dejemos que Él venga a nuestra vida y nos sane. Y demos el tiempo que Él necesita y cooperemos con Él, con lo que Él nos pide de nuestra parte. Y vamos a ver una inversión del destino. Vamos a ver cada una de nosotras, madre, esposa, viuda, madre soltera, abusada, rechazada, abandonada. Cada una de nosotras puede llegar a conocer el poder de la inversión del destino. Tenemos que saberlo, tenemos que creerlo, porque eso es lo que nos dice nuestro Padre en su palabra, y es en eso en lo que creemos, ¿verdad? Hay un Dios en el cielo quien puede tomar la dirección que está llevando ese problema, que está llevando tu vida, levantarte y darle una dirección totalmente opuesta a la que ha estado llevando hasta ahora. Él lo puede hacer para la gloria y para la honra de su nombre. Tenemos que confiar, hermanas, que Él así lo hará, ¿cierto? Tenemos que confiarlo con nuestro corazón. Esas inversiones del destino son reales y solo Dios las lleva a cabo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que cooperar con Él. Más adelante yo les voy a decir cuál es nuestra parte en este proceso de inversión del destino. Pero antes quiero mostrarles la belleza de la construcción del libro de Esther. No solo es lo que dice el libro de Esther, sino cómo lo dice. Es una forma bella, maravillosa. El autor aquí se ha inspirado de una manera tan linda, utiliza recursos literarios tan preciosos que da gusto. Es una aventura tan agradable estudiar el libro de Esther. Pero ¿saben qué? No solo una actitud pasiva nos va a llevar a descubrir la maravilla del libro, ¿verdad? La maravilla de lo que Dios ha escrito ahí.
Nosotros que tenemos que hacerlo de una manera activa, tenemos que estar dispuestas a buscar la maravilla, ¿verdad? Encontrar lo que Dios nos quiere decir en ella, a estudiar, a meditar, a rebuscar, a pedir sabiduría a Dios y entendimiento para poder entender lo que Él nos quiere decir. Una actitud pasiva no nos va a ayudar. Muchas veces venimos, escuchamos pasivamente, nos entra por un oído, nos sale por el otro y no pasó nada en nuestras vidas. De eso no se trata. Yo quiero que ustedes en este estudio tengan la oportunidad, hermanas, de hacerlo de una manera activa, de ver qué Dios me está diciendo en su palabra, a mí específicamente, y aplicarlo en nuestras vidas. También muchas veces lo hacemos, buscamos, estudiamos, estamos aquí bien atentas, ¿verdad?, a la explicación y la entendemos, logramos entender qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Pero cuando llegamos a casa, nos olvidamos y no ponemos en práctica lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso tampoco nos va a ayudar en nuestras vidas, ¿cierto? Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo sé que es bien difícil, lo digo por experiencia propia, es lo más difícil, es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero si no, vamos a leer la Biblia miles de veces, vamos a leer millones de libros cristianos que nos ayuden y no va a pasar nada en nuestras vidas. Nos vamos a quedar en el mismo lugar, espiritualmente hablando, ¿verdad? Vamos a seguir reaccionando de la misma manera ante los problemas. Vamos a seguir con las mismas carnalidades. Oh no, yo digo esto es, y punto. Y vamos a seguir igual. No va a pasar nada. No vamos a ver el poder maravilloso, transformador de la palabra de Dios mientras no la apliquemos. Mientras no la apliquemos, esta es la verdad. Nuestra vida no va a cambiar. Nuestra vida, las cosas no van a empezar a cambiar a nuestro alrededor mientras no nos decidamos a aplicar lo que Dios nos está diciendo. Y por otro lado, podemos también a veces vanagloriarnos de cosas que no deben de ser. Esto no es una actitud cristiana, pero lamentablemente hay personas que lo hacen y dicen, bueno, yo soy así y que me acepten como soy. Hay un dicho cubano que expresa muy bien esto. Ustedes todas saben que soy de Cuba y por eso siempre uso, disculpen, dichos cubanos porque son los que conozco, ¿no? Y dice, yo soy así y al que no le guste que le eche azúcar. ¿Saben por qué azúcar? Porque con el azúcar todo es más dulce, es más fácil de tomar, ¿no? Soy así y al que no le guste que le eche azúcar. Pero esa tampoco es una actitud cristiana, ¿verdad? Eso no es una actitud cristiana. Nosotros tenemos que decidirnos a poner en práctica la palabra de Dios y solo así vamos a ver las maravillas de su poder transformador. La palabra de Dios transforma vidas, de eso no nos cabe la menor duda. Y nosotros como cristianas estamos llamados a trabajar en ello, a acercarnos, a esforzarnos por acercarnos cada día más a la estatura de la plenitud de Cristo. A eso estamos llamadas, ¿cierto? Entonces vamos a ver ahora, ¿coincidencia o providencia en el libro de Esther? ¿Qué encontramos? Providencia son esos elementos que son demasiado asombrosos como para llamarlos coincidencia. No hay duda de que no son coincidencia, sino que está la voluntad divina ahí implícita. Desde la perspectiva humana, la vida está llena de accidentes o de casualidades. Eso es lo que pensamos humanamente. Pero desde la perspectiva bíblica, la vida está llena de eventos que reflejan el plan soberano de Dios. Debemos preguntarnos cuando sucede una de estas cosas que nos deja con la boca abierta. ¿Es esto una extraña coincidencia o es la providencia de Dios en mi vida? Como el experto autor que es Dios de la historia de la humanidad, Él va tejiendo nuestras historias, la historia de nuestra vida, Él las va tejiendo para sorprendernos con gozo y para cumplir su voluntad inescrutable en nuestras vidas. Dios
llena nuestras vidas con aparentes, entre comillas, circunstancias que si las inspeccionamos profundamente, detalladamente, nos vamos a dar cuenta que reflejan sus designios y sus cuidados soberanos, porque Dios es soberano. Entonces vamos a ver coincidencia o providencia en el libro de Esther. Y vamos a ver número 1. ¿Qué creen ustedes? Si esto es coincidencia o providencia. El número 1 es el momento oportuno. Estamos estudiando aquella misma noche. ¿Qué pasó aquella misma noche? Fue el momento oportuno. Habían pasado, hermanas, 5 años ya desde que Mardoqueo había denunciado este complot de asesinato en contra del rey. Y no había sido él honrado, ni el rey se había enterado, ni dado cuenta de nada. Y aquella misma noche, fíjense qué oportuno el momento, Amán también había preparado la horca para Mardoqueo y estaba a punto de obtener la autorización del rey para ahorcarlo, para colgar a Mardoqueo en la horca. Y vemos número 2, las circunstancias. ¿En qué circunstancias estaba pasando aquella misma noche? El rey no podía dormir, tenía insomnio. Había tomado muchísimo vino, leímos después en el banquete, ¿verdad? Y después de todo eso, no podía dormir, tenía insomnio. Así aquí comienza a invertirse la dirección que había llevado la historia hasta este momento. Aquella noche, en el palacio de Susa, la capital de Persia, el rey Jerjes estaba a punto de ser usado por Dios. Y ni cuenta se estaba dando. Entonces la circunstancia fue perfecta. ¿Es coincidencia o providencia? ¿Qué creen ustedes? Providencia divina. Aquí no hay coincidencia. Algo tan perfecto que no puede ser coincidencia. Y número 3, vamos a ver lo que dice el versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, cuando el rey pide que le lean sus crónicas. 2 eunucos del rey, que la guardia de la puerta que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y entonces pregunta, ¿y qué honra se le ha dado a ese hombre? Imagínense el asunto. El lector, la persona que le estaba leyendo las crónicas al rey, eligió justamente la porción donde se hablaba de Mardoqueo. Las crónicas del rey, quiero que ustedes sepan que eran libros y libros y libros gigantes. Ahí se escribía cada detalle de la vida del rey, cada detalle, si se sentaba, si se paraba, si las batallas, si todo lo que era referente al rey. Ustedes saben que eran muy egocéntricos, así que ellos querían que todo estuviera bien anotadito. Y justamente se eligió esa parte dentro de todas las crónicas para ser leída esta noche. ¿Coincidencia o providencia? ¿Qué creen ustedes? Providencia divina. Así es, hermanas. Y también esas son las cosas para mostrarles a ustedes algunas coincidencias, entre comillas, que encontramos en este capítulo, pero que sabemos que no es así. No es coincidencia, es providencia. Y vamos a ver el escenario número 7. Hemos estado trayendo varios escenarios. Es difícil ser una mujer, de acuerdo al capítulo de Esther que estamos tratando. Y esta semana, que es el escenario número 7, dice, es difícil ser una mujer que se siente responsable por el cómo las cosas van a salir. Yo creo que todas nos sentimos un poquito tocadas o con este título, con este escenario, ¿verdad? Muchas veces en nuestras vidas, o la mayoría de las veces, nos sentimos responsables de cómo van a salir las cosas en casa, de cómo van a salir las cosas con nuestros hijos o en el trabajo. Y nos preocupamos y hacemos algo para que las cosas salgan de la manera en que creemos que va a ser mejor. Pero yo les voy a decir algo, nuestra responsabilidad no es esa. Nuestra responsabilidad viene aquí. Nuestra responsabilidad es confiarle a Él, a Dios, esa situación y obedecer su palabra. Vayan llenando ahí esas rayitas porque son palabras bien
potentes, fuertes, con significado. Y no solo llenemos las rayitas, pongámoslos en nuestra mente también. Nuestra responsabilidad es confiarle a Él esa situación, el destino de esa persona, el destino de mi vida, y obedecer su palabra. Esther fue llamada a ser obediente, no a tratar de descubrir cómo las cosas iban a salir, ¿cierto? Ella fue obediente, ella fue y entró el rey, ella no pudo tratar, ella trató, pero no lo hizo al final de descubrir qué resultado iba a salir de todo esto, ¿verdad? Librémonos de esa preocupación, hermanas. Yo sé que es un problema que llevamos a veces inconscientemente en nuestras vidas. Librémonos de esa preocupación de creer que depende de nosotras todos los problemas de las personas que nos rodean. Tú no eres responsable del cómo las cosas van a resultar, de qué nuestros hijos puedan hacer con sus vidas, del futuro de ellos. Tú no eres responsable de la conducta de tu esposo o de las malas decisiones que un ser querido haya tomado. Tú no eres responsable de eso. Tú simplemente y yo somos responsables de obedecer a Dios, de confiar en Él y obedecer a Dios y de hacer lo que Él nos pide, no de cómo van a resultar las cosas en la vida de las personas que nos rodean. Solamente ansiedad e insomnio son el resultado de este tipo de preocupaciones, ¿verdad? De querer resolver los problemas de todos nuestros seres queridos y de querer que todo salga bien. Solamente ansiedad e insomnio van a resultar de esto. No quiero decir con esto que nos vamos a cruzar de brazos y no vamos a hacer nada, ¿verdad? Por los seres queridos, por nuestro hogar, por nuestro esposo, esperando que Dios venga con una varita mágica y ¡clean! Haga todo, lo ordene todo y haga una maravilla y se arregle todo de un instante a otro. No quiero decir que nosotros nos quedemos sin hacer nada. Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra parte, es confiar y obedecerle. Esas dos palabras son muy fuertes. Confiar en Dios, confiar en nuestro Señor y obedecerle. Porque ¿cómo vamos a esperar que esa situación difícil que estamos llevando en nuestro matrimonio cambie si nos cruzamos de brazos y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo en su palabra que hagamos, nuestra parte? ¿Cómo vamos a esperar que cambie también? ¿Cierto? Por eso nuestra parte es que confiar y obedecerle a Él y hacer lo que Él nos pide en su palabra. ¿Cómo vamos a esperar que nuestros hijos cambien el rumbo que va llevando su vida si no hacemos lo que Dios nos pide? Si no le leemos la palabra de Dios a ellos, si le estamos dando mal testimonio tal vez a nuestros hijos, le estamos diciendo haz esto, pero nosotros estamos haciendo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Tenemos nuestra parte también en esto. No estamos cruzadas de brazos, pero no podemos jugar a ser Dios, porque ahí nos vamos a quebrar. No podemos ser Dios, no podemos solucionar ni tratar de ver que todo resulte bien a nuestro alrededor y en la vida de nuestros seres queridos. Ustedes me pueden decir, bueno, Liana, yo he tratado todo esto, yo he confiado en Dios, yo he estado haciendo lo que Él me pide en su palabra, pero aún así mi situación no cambia, no hay cambios en mi vida o en la de ese ser querido. ¿Qué está pasando? Y yo les puedo decir a ustedes lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tengan este versículo siempre en su mente. Nunca nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo que Dios nos pide, porque en su debido tiempo, eso es lo que cuesta esperar en los tiempos de Dios, ¿verdad? Pero Él nos está prometiendo aquí que en su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos, si cooperamos con Dios, si obedecemos. ¿Cómo podemos cooperar con Dios? Es obedeciéndole, confiando en Él,
Si seguimos sus indicaciones, todas las cosas van a resultar para bien. Va a tener lo que hemos estado escuchando, este concepto. La inversión del destino va a tener lugar en nuestras vidas. Tu destino, el de tus seres queridos, el de esa situación actual que tanto te preocupa. Solo Él puede darle un giro de 180 grados, de aquí a acá, en una dirección totalmente contraria a la que estaba llevando. Él le puede dar un giro de 180 grados al rumbo que ha venido tomando tu hijo, tu hija, a la dirección que ha estado yendo tu matrimonio hasta el momento, a esa relación con un ser querido que se ha quebrantado y que tanto te duele, a la soledad. Él le puede dar un giro a esa soledad que te ha acompañado por tanto tiempo, a la inseguridad que te hace tan infeliz, al dolor producido por la traición, al rechazo, al abuso de que tal vez has sido víctima o estás siendo víctima, a esa situación injusta en la que te puedes encontrar. Tú solo tienes que confiarle a Él esa situación. Y cuando digo confiarle, no digo presentarle y quedarte con ella, y quedarte con las preocupaciones que acompañan a todas las cosas difíciles, a esa situación difícil. Yo quiero decirles que entregarle a Él significa despojarnos de esa situación difícil. Literalmente despojarnos. Que no quede en nosotros ni una pizca de preocupación si realmente confiamos en Él, si realmente creemos que Él es todopoderoso y que Él nos ama y que es nuestro Padre. Despojémonos de esa situación. No querramos estar ahí en pelea con Dios, que un pedacito para mí, un pedacito para ti. No, todo a Él. Yo sé que cuesta hacerlo, pero una vez que lo hagamos, vamos a ver la maravilla que Dios puede hacer con esa situación difícil en la vida de cada una de nosotras. Confiarle a Él esa situación y confiar que Él es capaz y todopoderoso de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ya hemos venido intentando tantísimas cosas, ¿verdad? ¿Qué no hemos hecho para solucionar algún problema en nuestras vidas? Pero no somos Dios, nunca lo vamos a hacer. Tenemos que confiársela a Él. Sé por experiencia personal que es muy difícil quedarse tranquila cuando estamos sobre todo en el clímax, en el tope de una situación difícil en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Es bien difícil quedarse tranquila en esos momentos. Siempre tratamos de hacer algo para aliviar el dolor, para aliviar la situación, para poder solucionarla. Y mientras más rápido se pueda solucionar, mejor, ¿cierto? Esa es nuestra tendencia. Pero yo he aprendido que por mucho que hagamos, que por mucho que luchemos, que batallemos, no somos Dios. No podemos solas. Solo Él puede cambiar esa situación. Recuerden lo que Jesús dijo en Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Confíale esa situación. En esa que estás pensando, tal vez te ha venido a tu mente en estos momentos. Confíale esa situación y espera. Y espera ver las maravillas que Él puede hacer con ella. Espera ver las maravillas que Él puede hacer con tu dolor. Las maravillas que Él puede hacer con tu sufrimiento. Las maravillas que Él puede hacer con tu matrimonio, con tus hijos. Salmos 46:10 es uno de mis favoritos y lo tengo siempre en mi mente ante este tipo de situaciones. Nuestro Señor nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietas y conoced que yo soy Dios. Hermanas, apréndanlo de memoria, ténganlo en sus mentes, úsenlo como yo lo uso. Yo sé que no es fácil, porque somos humanas, ¿verdad? Porque somos débiles.
pero tenemos algo valioso, precioso, de que nos podemos aferrar y mantenernos firmes y de pie ante esas circunstancias que la vida, que el enemigo pone en nuestras vidas, ¿verdad? Salmos 46:10, no lo olviden. Un ejemplo de que Dios se va a encargar de invertir los planes malignos del enemigo está en la Biblia. Comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Dios se va a encargar de revertir esos planes que el enemigo tiene para cada una de nosotras. Dios se va a encargar. Un ejemplo está en la Biblia, Génesis. ¿Cómo comienza Génesis? Comienza con el plan perfecto de Dios. El hombre en comunión íntima con su Dios, hasta que vino Satanás, el enemigo, hizo caer al hombre. Se rompió la comunión del hombre con Dios. Ese es su propósito. Ustedes saben que Él ha venido para destruir, para robar y para matar. Ese es su único propósito. Pero Dios tiene uno mejor. Y Dios es más grande, más poderoso que Él. Y Él lo va a invertir. Veámoslo así en nuestras vidas también. Él lo va a invertir de la misma manera que lo hizo en Génesis. Esta enemistad entre el hombre y Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Apocalipsis? El hombre nuevamente en comunión con Dios, gracias al sacrificio provisto por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y va a ser así para toda la eternidad. ¿Ven una inversión del destino en la misma Biblia? Otra inversión del destino que les quiero comentar hoy día es en Isaías 53, del 2 al 5. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La inversión de esto, ustedes saben a qué se está refiriendo, está describiendo a nuestro Señor Jesús y a todo lo que Él tuvo que pasar, sufrir por nosotros. En Apocalipsis 19, 11 al 16, ustedes van a ver cómo se revierte esto, cómo Dios revierte esta historia, esta escena. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diadenas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bonita manifestación de la gloria de nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en caballo, con coronas y vestido de esta manera? Porque solo esta vez yo les digo que Amán tuvo razón cuando dijo que así se honra al hombre al que Dios quiere honrar. Amén. Vemos otra inversión, hermanas, para terminar, del destino en la Biblia. La vemos en Lucas 24, del 1 al 6. Les quiero leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Todo nuestro destino, hermanas, se ha revertido con Él, con esto. Ya no es la muerte nuestro destino final, sino que es la vida eterna con Él. Y lo más increíble de todos es lo que Él nos promete en su palabra, en Apocalipsis 21:4. Y Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Oremos, hermanas, por favor. Padre, gracias por la gloria manifiesta en tu nombre y por la manera maravillosa en que tú trabajas, Señor. Estoy maravillada contigo, Señor. Maravillada de ver el cambio que tú puedes darle a nuestros destinos si colaboramos contigo, Señor, si estamos dispuestas a obedecerte. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, sabiendo que tú estás en control de todo lo relacionado con la vida de tus hijos. Ayúdanos a dejar de preocuparnos por cómo las cosas van a resultar. Ponemos hoy, Padre, en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, confiando que están en las mejores manos. Te rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesús. Que para esta hora